7 de la mañana con 39 minutos, 7 con 39 minutos en Punto Noticias, primera emisión a través de Radio Pichincha. Saludamos hasta ahora con el integrante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Juan Javier Dávalos, que ya está con nosotros. Juan Javier, buenos días, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. ¿Qué pasó con esa designación del señor defensor del pueblo encargado, que a algún sector de la política no le gusta y ustedes están ya incluso amenazados con un posible juicio político al interior de la Asamblea Nacional, de acuerdo a la señora Zaida Rovira, quien presentó su renuncia como producto de esta designación? Él no cumpliría con los requisitos del caso para ostentar este cargo. Se ve en su hoja de vida que tiene experiencia en el tema aduanero. Un sector dice que no tiene experiencia en derechos humanos. ¿Cumple o no cumple, señor, los requisitos para ocupar la designación que ustedes realizaron? Buenos días, bienvenido. Gracias, Licenia, por tu entrevista. Buenos días a toda la audiencia que nos escucha la mañana de hoy. Sí, hemos recibido las críticas de un sector identificado sobre todo con aquellos que estaban acostumbrados a nombrar a dedo en función de sus intereses políticos a los funcionarios y las autoridades de control. Nosotros, Licenia, no hemos hecho una designación a dedo para una persona que vaya a ocupar un puesto de manera permanente. Nosotros hemos encargado al doctor César Córdoba, una persona honesta, una persona capaz, una persona que ha recibido la confianza de una mayoría del Consejo de Participación, para que de manera de encargo pueda ocupar la Defensoría del Pueblo. Creo que esto es importantísimo primero aclarar. No estamos hablando de una persona que va a permanecer en funciones de manera permanente. No ha pasado por un concurso de oposición y méritos como establece la ley para quienes quieran ocupar la titularidad de la Defensoría del Pueblo. El día martes de la semana anterior, la Asamblea Nacional procedió con el juicio político y la censura de Freddy Carrión, que estaba al frente de esa institución hasta ese momento. A partir de ese día tuvimos 5 días para seleccionar a la persona que nosotros entendemos pueda sacar adelante a la institución en función de la crisis institucional que está viviendo al día de hoy internamente. Durante esos 5 días teníamos que elegir entre los consejeros a una persona para que esa institución no quede en acefalía, y eso habría sido, sí, una causal de incumplimiento de funciones. Si es que nosotros no hubiésemos asumido la responsabilidad y no hubiéramos tomado la decisión de encontrar en consenso a una persona, esa sí hubiese sido una causal de enjuiciamiento político en la Asamblea Nacional para nosotros, y hubiera sido un problema para la Defensoría del Pueblo. Hemos elegido entre varias opciones. Nos ha parecido que César Córdoba, el doctor César Córdoba, reúne las condiciones, los requisitos para sacar adelante a esa institución. Es una persona que trabajó de secretario general del Consejo de Participación. Eso implicó que todos los consejeros lo conozcamos, trabajemos con él. Es sin duda una persona capaz, una persona con vasta experiencia, tiene una especialidad en derechos humanos, está haciendo un doctorado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Por tanto, son críticas estas que las recibimos. Entendemos que es difícil seleccionar a dedo a una persona, pero nosotros no tenemos por qué estar buscando el contento de todos. Nosotros tenemos que acá asumir responsabilidades y tomar decisiones en bien de la institucionalidad del país, una institucionalidad que se ha visto cautizada por decisiones de un consejo transitorio. Nosotros estamos acá para, a pesar de ello, tratar de solucionar esos problemas, y en este caso me llama mucho la atención que una persona honesta, que una persona capaz haya recibido tantas críticas. Yo siempre esperaría, y yo espero, que las personas sean juzgadas por sus actos, que las personas sean criticadas una vez hayan ejercido sus funciones y sus actividades,
A partir de allí, de la valoración de lo que se ha hecho, en perspectiva de una evaluación de lo que se pueda hacer de una autoridad, se lo podrá decir fue una buena o un mal encargo. Pero recibir tantas críticas cuando eres una persona honesta, cuando has tenido toda una trayectoria impecable en el servicio público, me llama mucho la atención, y yo creo que es básicamente esto, la falta de poder de esa vieja clase política que estaba acostumbrada a favorecerse de manera individual. Consejero, buenos días. ¿Cuáles eran los otros nombres que estaban también postulando para el encargo, si se puede conocer? Mira, Alexis, nosotros tuvimos varias entrevistas con alrededor de entre 10 a 15 personas. Hubo interesados en un primer momento que cumplían con una vasta experiencia en derechos humanos. Lastimosamente, esas personas, algunas de esas personas, no puedo nombrar sus nombres por la delicadeza y el respeto a las mismas, porque no estoy autorizado a decirlo además, pero muchas de esas personas que estuvieron en un primer momento interesadas en ocupar el encargo, luego cuando se tenía que tomar la decisión, fueron descartando su interés. Y eso es muy importante rescatar también del doctor César Córdoba, que ha decidido jugárselas, ha decidido ponerse la camiseta de la institución en un contexto tan complicado, cuando hay unas disputas internas en la Defensoría del Pueblo graves que afectan a la institución. Eso es saludable, eso es reconocer que hay un valor cívico enorme de esa persona. Hay que tener mucha valentía para enfrentar los problemas a los que se va a enfrentar César Córdoba, incluyendo su exposición pública. Una persona que sale básicamente del anonimato, que ha tenido una trayectoria en el sector público honesta, exponerse a la vida pública en función también de los intereses que uno ve que existen, que son de desprestigiar a esa institución, porque en un gobierno como el que vivimos, en un gobierno de derecha, no le interesa una defensoría del pueblo fuerte, no le interesa una defensoría del pueblo con la legitimidad suficiente como para poner un alto a los abusos que un gobierno o un Estado puede cometer. Es por eso también que se entiende la campaña de desprestigio tan fuerte que ha existido sobre el nombre, porque lo que están tratando de hacer es deslegitimar no solo a César Córdoba, sino a toda la institución que podría detener los abusos en materia de derechos, y eso me parece ¿Qué ganan, consejero, desprestigiando las instituciones? Porque, a ver, acá hay algo que está pasando y que viene ocurriendo ya desde hace algunos meses atrás, y es, están tratando de denostar todo lo público, ¿no es cierto? Y hay una campaña de desprestigio en este momento que está montada en contra de la Asamblea. Lo de la Contraloría creo que está a la vista y paciencia de todo el mundo, y con la Defensoría están tratando de hacer algo parecido. Con el Consejo de Participación Ciudadana ni se diga, porque ustedes a la institución como tal la quieren desaparecer. Entonces, ¿ustedes han encontrado quizás cuál es la matriz de este discurso de desprestigiar todo lo público y de decir que todo lo público es malo y que tienen que irse a la casa? Es interesante, ¿no? Yo pensaría que cuando hay sectores que quieren servir en el sector público, cuando quieren involucrarse en la política es eso, el servicio. Y es imposible no reconocer que la forma en la que ese servicio se tiene que dar es a través de instituciones, de la institucionalidad. Además que a la humanidad le ha costado mucho el construir estas instituciones de defensa de los derechos humanos y de los derechos en general. Es por tanto que sí te llama la atención esta campaña sistemática de lo público, porque cierto es, coincido contigo, Alexis, que no solo se trata de una campaña de desprestigio al Consejo de Participación, es en general a todo lo público, y es capaz, por este afán o esta visión
de que lo público no es necesario, de que lo público siempre ha estorbado, de que lo público solo sirve para hacer mal las cosas desde su visión, ¿no? Entonces, entendería que una forma de desprestigiar y avanzar hacia un proceso de desinstitucionalización o privatización de las empresas públicas en su caso, pero también creo que es un arma de doble filo, Alexis. Creo que están cometiendo un error enorme. Creo que la crisis institucional que pueden provocar puede ser irreversible para esos sectores que actualmente gobiernan. Yo no entiendo cómo a partir de una crisis institucional y de los conflictos institucionales que se están teniendo, uno podría traer inversión extranjera, por ejemplo. Consejero Dávalos, el señor Córdoba, usted dice que sí tiene estudios en derechos humanos, él reúne todos los requisitos para ocupar temporalmente la Defensoría del Pueblo. Ustedes al nombrarlo a él, al designarlo al señor Córdoba, no han incurrido en ningún incumplimiento de funciones, que es de lo que les pretenden acusar. ¿El señor Córdoba tiene algún tipo de filiación política? ¿Pertenece a algún tipo de movimiento o partido político? No, el señor Córdoba no está afiliado, el doctor Córdoba no está afiliado a ningún partido. Es una persona que ha demostrado una trayectoria impecable. Y aquí, Liceña, voy a mencionar algo más. En cuanto a su trayectoria en derechos humanos, si bien es cierto, no reúne capaz una trayectoria vasta en materia de derechos humanos, pero el artículo 15 de la Ley de la Defensoría del Pueblo nos da la competencia para encargar a una persona, y no es un concurso de oposición y méritos. Yo quiero aquí ser bastante claro. La Constitución dice que el defensor del pueblo titular deberá cumplir con esta amplia experiencia, y se entiende que eso se logra a partir de un concurso de oposición y méritos. Nosotros ya hemos iniciado con las delegaciones respectivas para conformar la normativa, los reglamentos para el concurso de oposición y méritos de la selección del titular de la Defensoría del Pueblo. Ese proceso de selección es un proceso largo, complejo, que garantiza que sea la persona más capaz, la persona con más larga trayectoria la que llegue a ocupar ese puesto. Pero ese proceso toma entre 6 a 1 año, Liceña y Alexis, es decir, ese es el enfoque constitucional que se pide a la hora de el asignarle a una persona la potestad de llevar adelante esa institución. Acá estamos hablando de un encargo. ¿Y por qué hemos elegido el perfil del doctor César Córdoba? Porque es una persona capaz de lidiar con los conflictos que se pueda estar teniendo ahora al frente de esa institución. ¿Él tiene algún tipo de cercanía con el señor Freddy Carrión? Porque la señora Rovira, ayer que presentaba su renuncia junto con su equipo, decía que con la designación del señor Córdoba se va a mantener en la Defensoría del Pueblo gente cercana al señor Freddy Carrión. ¿Tiene alguna relación con gente del señor Carrión? Entendería que no, Liceña. Nosotros, mira, esta discusión la tuvimos. Hay dos sectores enfrentándose al interno de la Defensoría del Pueblo. Era fácil decidir por que Zaida Rovira permanezca ahí al frente de la Defensoría. Había sido una persona que buscaba de manera permanente que se le encargue de manera temporal esa función. Nosotros no hemos querido decidir ni por Zaida ni por el otro sector, porque entendemos que eso podría agravar la crisis y el conflicto al interno. Hemos decidido poner a una persona imparcial que tenga capacidades de liderazgo, que tenga capacidades de conciliación, y esa persona es el doctor César Córdoba. Yo lo que diría es, hagamos las cosas de manera sensata, busquemos la solidaridad, la empatía por encima del odio. Yo he visto mensajes desproporcionados y críticas desproporcionadas en función de la designación de César. Yo creo que él sabrá a su momento demostrar sus capacidades. El tiempo y lo que vaya haciendo en el transcurso de estos días permitirá demostrar que fue una buena decisión. ¿El nombre de César Córdoba fue propuesto por usted, consejero, directamente por usted? Sí, yo mocioné, Alexis, en
en el pleno del Consejo de Participación el día sábado su nombre. Y no se le pasó, digamos, no tenía en mente ningún otro nombre adicional. ¿Era él o había algún otro? En el caso suyo específico, digo. Había varios nombres que yo reconozco que tienen una amplia trayectoria, Alexis, en defensa de los derechos humanos. Sin lugar a dudas, tomar una decisión a dedo es la peor decisión que uno puede tomar. Lastimosamente, esas personas no se querían jugar por la institución de la Defensoría en este momento. Sabían, se conoce, es público los problemas que existen al interno, y es por tanto que también entiendo que muchas de esas personas no querían encargarse de sacar de esos problemas a la Defensoría del Pueblo. En todo caso, estamos en un país que nos encanta arremeter contra las personas y juzgarlas en función de a veces cosas que no tienen mucho sentido, pero yo lo que les digo es que el señor César Córdoba sabrá demostrar a su tiempo sus habilidades y sus capacidades. ¿Y cómo avanza el proceso para la selección del Contralor del Estado rápidamente, consejero Dávalos? Ya se ha designado la veeduría ciudadana del proceso para vigilar la designación de Contralor. Tenemos ahora que conformar la comisión técnica de selección. Estamos convocando ya esta semana a las diferentes funciones del Estado a que envíen los delegados para la conformación de esta comisión, y empezaremos ya el concurso para la designación de los ciudadanos que van a conformar este espacio de selección. Es un proceso largo, complejo, pero estamos avanzando conforme a los tiempos que se han establecido. ¿Cuál es la misión que a su criterio tiene el doctor Córdoba con la que llega, que debería ser la más importante, la vital, para poder darle nuevamente vigor a una institución tan importante como la Defensoría del Pueblo? ¿Y cuál debería ser además el tratamiento que el defensor encargado le dé al informe de octubre, elaborado no por la Defensoría, sino por una comisión externa e independiente? Debería darse impulso, en primer lugar, a ese informe. Yo creo que ese informe es un informe valioso que recoge los abusos en materia de derechos humanos de octubre del 2019. Ese informe debería ser impulsado por la Defensoría del Pueblo. Estoy convencido de que César hará el trabajo en ese sentido. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay unos problemas administrativos enormes. El día de ayer se veía y era público y se conocía que la Defensoría del Pueblo ya no contaba con recursos económicos. Se le había retirado todo el presupuesto para este año por falta de ejecución presupuestaria. Esos son los primeros problemas que hay que atender, los administrativos. También me parece que hay un esfuerzo de mediación al interno de esa institución. Hay unos conflictos graves de intereses, hay disputas entre sectores de funcionarios públicos de este espacio que hay que lograr entender, hay que buscar mediar esos conflictos, hay que solucionarlos, y en función de eso proyectar a la Defensoría del Pueblo como una institución capaz de defender los derechos humanos de todos los ecuatorianos. Yo creo que ese trabajo es un trabajo que hay que hacerlo desde lo administrativo, desde lo técnico y desde lo político. Desde lo técnico, yo estoy seguro que el doctor César Córdoba se rodeará de los mejores profesionales, y de lo político estoy convencido de que él sabrá defender en su momento los abusos en materia de derechos humanos cuando se los cometa. Muchísimas gracias al consejero Juan Javier Dávalos, integrante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que ha estado con nosotros. Gracias, consejero Dávalos. Muy amable. Un gusto, hasta luego. Hasta luego, consejero, muy amable. 7:59 minutos, una pausa, enseguida continuamos con la siguiente entrevista.